Primero, una pequeña preocupación, como, deben haber tenido algún problema con la radio o el motor. Aparecerán pronto, pero pronto. Esa preocupación, tenían un trabajo muy importante entre manos, estudiar una especie de pez rara, casi en peligro de extinción, que solo se veía en esas zonas. Piénsenlo, amigos, era el año 2001. Acababa de llegar el cambio de milenio, ¿saben? Esa euforia del futuro, de la tecnología, de que todo fuera diferente. Y entonces, nos topamos con un lugar que parece intacto, un santuario natural. Imagínense, las Islas Galápagos. El nombre ya evoca el paraíso terrenal, ¿verdad? Esas playas de arena blanca deslumbrante, el agua cristalina que refleja el cielo azul, las tortugas gigantes deslizándose por el paisaje como dinosaurios amigables salidos de un sueño. Y los perezosos leones marinos tomando el sol. Miramos y pensamos, Dios mío, qué lugar tan bendito, qué paz. Pero vaya, detrás de toda esta belleza deslumbrante y aparente tranquilidad, a veces se esconde un misterio escalofriante, una desaparición inexplicable que te hace dudar de todo lo que creías saber. Mucha gente, muchísima gente, cree que en un lugar tan famoso, preservado y supuestamente cuidado como las Galápagos, todo es seguro, que cualquier cosa mala que ocurra es solo un accidente tonto, una fatalidad arrastrada por el mar. Pero, oye, te lo digo de entrada, es una afirmación totalmente contraintuitiva, ¿sabes? Lo cierto es que los peligros pueden surgir de donde menos los esperamos, de las fuerzas más brutales de la naturaleza, o incluso de conspiraciones que no nos atrevemos a imaginar. Y lo que parece obvio suele ser la mayor trampa para nuestro razonamiento. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de esas historias que te atrapan. Una misteriosa desaparición que sacudió a la comunidad científica internacional y a las familias implicadas de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Es uno de esos casos de desaparición de la vida real que te hace morderte las uñas, que te mantiene despierto por la incertidumbre, ¿sabes? Y lo más loco es que la solución, la clave para desentrañar el enigma, solo llegó años después, de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho al pensar en personas desaparecidas, o te has preguntado cómo la vida de alguien puede simplemente evaporarse sin dejar rastro, esta historia te dará que pensar. Muestra cómo la persistencia incansable, un poco de suerte ciega, y sorprendentemente, una tecnología antigua pero resistente, pueden arrojar luz sobre un caso sin resolver que parecía condenado al olvido eterno. Quédate conmigo hasta el final. No querrás perderte los detalles de esta investigación de desaparición, que es escalofriante, y cambiará tu forma de ver estos misterios. Todo comenzó cuando dos jóvenes y brillantes biólogos marinos, dedicados a la investigación y con un futuro prometedor por delante, se embarcaron en una expedición a un rincón más aislado y salvaje de esas islas mágicas. Eran Jonathan Franklin y Samantha Sam Jones, nombres que se convertirían en un susurro de dolor y misterio. Eran verdaderos expertos, personas que vivieron y respiraron la naturaleza de las Galápagos, que comprendían los ciclos del mar y el comportamiento de los animales. La idea era pasar unos días en un lugar específico, una cala un tanto escondida, una de esas joyas que solo los lugareños conocen, recolectando muestras, registrando el comportamiento animal, esa especialidad científica que ni siquiera podemos imaginar, el meticuloso trabajo que implica, las horas y horas de dedicación. Su último contacto con la base fue rutinario, un breve mensaje de radio confirmando que estaban bien, que el clima cooperaba y que el trabajo estaba dando más resultados de los esperados. Todo normal, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que esa sería la última vez que alguien escucharía sus alegres voces? El acuerdo era regresar exactamente en 3 días. Cuando se cumplió el plazo y no hubo señal, al principio, la alarma sonó suavemente. Planificación impecable, amplia experiencia en navegación y trabajo de campo, equipo de vanguardia para la época. Todo meticulosamente pensado y revisado, todo impecable. Partieron en una embarcación pequeña, pero que irradiaba seguridad, robusta y construida para resistir los embates del mar abierto. Hasta que un buen día, o mejor dicho, un día de pesca como tantos otros, un sencillo muchacho de campo, un pescador local llamado Pedro, un hombre de pocos recursos, se convirtió en pura y absoluta desesperación.
Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes e intensas que las Galápagos hayan visto en su historia. Buques de la Armada ecuatoriana, aviones de patrulla sobrevolando la zona sin descanso, voluntarios de todo el mundo, pescadores locales que conocían cada roca y corriente de esas aguas. Todos se movilizaron con una energía impresionante, pero fue como si la isla, o el océano mismo, se los hubiera tragado a ambos, sin dejar rastro, ni siquiera un rastro, ningún trozo del bote, ninguna señal de un chaleco salvavidas, absolutamente nada que indicara dónde o cómo habían desaparecido. Una desaparición completa y misteriosa, un vacío que dolía en el alma de quienes los buscaban, y entonces, la pregunta que atormenta la mente de todos: ¿cómo pudieron dos personas tan experimentadas, tan preparadas, desaparecer así, sin dejar rastro? Es el tipo de cosas que te hacen rascarte la cabeza y pensar, vaya, ¿qué demonios pasó ahí fuera en ese mar azul y traicionero? La pobre familia de Jonathan y Sam entró en un infierno privado. El dolor insoportable de desconocer el paradero de sus seres queridos, la angustia desgarradora de la espera interminable, la frágil esperanza que se mezclaba a cada minuto con el miedo más aterrador. Cada llamada telefónica era una mezcla de ansiedad y temor, una montaña rusa de emociones. Con cada día, cada semana que pasaba sin noticias, sus almas se marchitaban un poco más y sus fuerzas parecían desvanecerse. Las autoridades, tras una búsqueda exhaustiva que exploró cada cala y cada islote, sin resultados concretos, se vieron obligadas a llegar a una conclusión. La versión oficial, la explicación más razonable y aceptable para la opinión pública, fue que se había producido un accidente en alta mar. Quizás una ola gigante e inesperada, un repentino y grave problema mecánico en la embarcación, o quién sabe, el ataque de algún animal marino grande y poderoso. Después de todo, la naturaleza allí es poderosa, salvaje e impredecible en su esencia. ¿Qué más podían decir sin pruebas? Fue una desaparición inexplicable que desafió toda lógica, todos los protocolos de seguridad. Pero para los que se quedaron, para los que amaban a Jonathan y Sam, esta explicación nunca fue suficiente. Nunca curó la herida. La gente siempre especula, ¿verdad? Y en un caso como este, la imaginación se desboca. Algunos hablaban de piratería moderna, otros, de algún secreto científico explosivo que habían descubierto y que nunca debería revelarse. Algunos incluso mencionaron macabras leyendas locales, antiguos cuentos de criaturas marinas o islas que aparecen y desaparecen, cosas que nunca imaginamos que forman parte de la cultura de un lugar. Estas eran historias de personas desaparecidas que adquirieron connotaciones casi míticas, profundizando aún más el misterio. Pero en el fondo, lo que quedaba era un caso sin resolver, una herida abierta en las almas de las familias y la comunidad científica, una mancha indeleble en el paraíso. Sabemos que no todo en la vida tiene una respuesta fácil, que no se pueden conectar todos los puntos, pero los seres humanos tenemos esa necesidad visceral de comprender, de dar un final, un epílogo, a cada historia que comienza, y esta, parecía, nunca tendría un final definitivo. Pero el tiempo, ¡ay, el tiempo! Tiene sus propios planes y sus propios trucos, y la verdad a veces tarda, pero encuentra la manera de salir a la superficie, aunque sea por una casualidad tan increíble que desafía al destino mismo. Y eso fue exactamente lo que pasó, amigo mío, o mejor dicho, amigo mío. Años, muchos años se arrastraron, uno a uno, 15 largos años para ser exactos, casi toda una vida adulta. La esperanza de encontrar a los biólogos con vida se había marchitado hacía tiempo, convirtiéndose en nada más que un doloroso recuerdo, un duelo eterno sin un cuerpo que llorar. El caso fue archivado, un triste y melancólico elemento en la extensa lista de personas desaparecidas en las Galápagos y el mundo. La vida, con su insistencia obstinada, siguió su curso, como siempre lo hace, pero la sombra de aquella misteriosa desaparición permaneció grande en la memoria de muchos, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Mientras recogía sus redes cerca de una playa desierta, en un rincón remoto de una isla raramente visitada por humanos, un lugar olvidado por el tiempo, sintió un peso inusual. Pensó que era un trozo de madera a la deriva, o una roca grande, de las que se usan para atrapar una red. Pero al acercarse y ver el objeto emergiendo del agua salada, la curiosidad se despertó en sus ojos. Era una pequeña caja rectangular, completamente cubierta de vegetación marina,
algas verdosas y la costra blanca de tantos años en el fondo marino. Parecía haber sido maltratada por años de corrientes y salinidad. El material parecía plástico resistente, pero estaba tan desgastado, tan irreconocible, que era difícil adivinar qué era. Con un poco de esfuerzo Pedro limpió un poco el objeto y se dio cuenta, con una pizca de sorpresa, de que era una cámara vieja, una de esas digitales cuadradas que usábamos allá por los 2000, pero un modelo que parecía bastante robusto, construido para soportar algunos golpes y la humedad. Vaya, pensé cuando escuché esta parte de la historia, ¿quién en su sano juicio querría una cámara vieja y rota como esa, que parecía más un fósil que cualquier otra cosa? Palabras, pero con un alma conectada con el mar, que conocía esas aguas como la palma de su mano, estaba en su rutina diaria. No buscaba nada extraordinario, solo el sustento para él y su familia, la pesca del día. Pero Pedro, con su sencillez y aguda intuición, presentía que no se trataba de algo común. Algo en su interior le decía, con una extraña certeza, que este hallazgo era diferente, que guardaba una historia. Poco sabía él, el humilde pescador, que este trozo de plástico endurecido, olvidado en el fondo del océano durante tanto tiempo, albergaba en su interior la clave para desentrañar uno de los casos sin resolver más inquietantes y enigmáticos de la región. La suerte a veces elige a los anónimos para las grandes hazañas. La cámara, por supuesto, fue llevada a las autoridades tras la considerable insistencia de Pedro. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Para ser honestos, era solo una cámara vieja, casi irreconocible, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tenía de funcionar? Pero la persistencia de Pedro, detallando dónde y cómo la encontró, cambió la situación. La historia del hallazgo los impulsó a examinarla más de cerca, con una mezcla de escepticismo y un atisbo de esperanza. E incluso la tecnología, incluso con 20 años de antigüedad y sometida a condiciones extremas, a veces nos sorprende de maneras que ni siquiera podíamos imaginar. Al principio, parecía una misión imposible que algo tan expuesto a los elementos durante tanto tiempo, con la presión del fondo marino y la sal corrosiva, aún pudiera funcionar, que los datos hubieran sobrevivido. Pero el equipo de investigación, con un poco de suerte técnica, herramientas especializadas y mucho conocimiento en recuperación de datos forenses, logró acceder a los archivos de la cámara. Y entonces, amigo mío, el silencio llenó la habitación de una manera pesada, casi palpable. Las imágenes estaban allí. No muchas, unas pocas fotos y algunos videos cortos, pero suficientes para helar la sangre de todos los presentes. Las primeras fotos mostraban a Jonathan y Samantha, los biólogos desaparecidos, felices, sonrientes, trabajando apasionadamente, interactuando con la vida marina única de las Galápagos, su bote meciéndose suavemente en las tranquilas aguas. La idílica belleza de las Galápagos, los animales exóticos, todo estaba allí, vívido, como si fuera ayer. Era su rutina, la pasión por su trabajo grabada en cada píxel, en cada expresión de sus rostros. Pero en las grabaciones finales, la escena cambió drástica y terriblemente. Las sonrisas desaparecieron de los rostros de los biólogos. La imagen se volvió agitada, temblorosa, como si la cámara se sacudiera violentamente. Mostraba el cielo, que de repente se había oscurecido de forma aterradora. Enormes olas monstruosas comenzaron a estrellarse contra el barco con una fuerza abrumadora. No era una tormenta cualquiera. Era una de esas olas gigantes y aisladas que aparecen de la nada en alta mar, las famosas olas gigantes, un fenómeno raro, impredecible y devastador que ni siquiera los marineros más experimentados pueden predecir o evitar. El sonido del viento aullando como un demonio, el agua entrando en el barco sin piedad, la lucha desesperada de los biólogos por intentar mantener, pero más que eso, esta historia de las Islas Galápagos en 2001 nos enseña sobre la esperanza tenaz, sobre la importancia de nunca renunciar a la búsqueda de la verdad, incluso cuando todo parece irremediablemente perdido, y el tiempo se encarga de difuminar los recuerdos. ¿Cuántos otros casos reales de desaparición existen, a la espera de un hallazgo inesperado, una tecnología en desarrollo que pueda descifrar los enigmas, o la perspicacia de una persona común que simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento correcto, despertando su curiosidad? Esta investigación de desaparición fue un éxito tardío, sí, pero un éxito rotundo, que trajo paz a los corazones que sufren.
Es un cruel pero hermoso recordatorio de que la verdad tiene una forma de emerger, de salir a la superficie, a veces años después, de una manera totalmente inesperada, que desafía todas las expectativas. Por eso es tan importante estar alerta, compartiendo siempre nuestros planes de viaje, especialmente cuando nos aventuramos a algún lugar. Sin su curiosidad y persistencia, esta cámara podría haberse perdido para siempre en las profundidades del océano, y este caso sin resolver seguiría atormentando a todos, un fantasma en el paraíso. Es una prueba clara de que a menudo es la gente común, con sus simples actos y observaciones diarias, quien tiene las claves para desentrañar los misterios más grandes y complejos. Este caso de desaparición sirve como un ejemplo impactante y conmovedor de cómo la tecnología, incluso vieja, dañada y presuntamente perdida, puede convertirse en un testigo silencioso y crucial en una investigación de desaparición. Muestra que detrás de muchas historias de personas desaparecidas, detrás de cada nombre que resuena en el vacío, puede haber una verdad que espera pacientemente ser revelada, quizás oculta en algún rincón improbable del mundo, esperando el toque de alguien a quien le importe, alguien que no ignore un objeto extraño. Cada pieza del rompecabezas importa, cada detalle, cada persona tiene su papel, no importa cuán pequeño parezca. Control, sus rostros mostrando el temor más primario, la aceptación de lo inevitable. No hubo ningún ataque misterioso, ningún villano humano. Fue la fuerza bruta de la naturaleza, implacable y majestuosa en su furia, que en segundos transformó el paraíso en un infierno líquido. La última imagen fue borrosa, la cámara cayendo al agua, el horizonte desapareciendo para siempre. Una desaparición inexplicable que finalmente recibió una explicación, por trágica y dolorosa que fuera. La tecnología, un simple trozo de plástico con un chip, resistió el tiempo, la presión y la furia del mar para decir la verdad. El descubrimiento de la cámara y lo que reveló trajo a todos una compleja mezcla de alivio y profunda tristeza. Para las familias de Jonathan y Samantha, finalmente, después de tantos años de agonía, noches de insomnio y preguntas sin respuesta, hubo una respuesta. No era lo que querían oír, por supuesto. Nadie quiere perder a sus seres queridos de forma tan abrupta y cruel, pero saber lo sucedido, tener una verdad concreta sobre la misteriosa desaparición, por dolorosa que fuera, fue un bálsamo para el alma, el punto final a una historia que parecía interminable. La inexplicable desaparición de los biólogos ya no era un enigma irresoluble, sino una tragedia natural documentada. El vacío ya no era completo, había una narrativa, una última despedida visual. La comunidad científica también respiró aliviada, aunque con inmenso dolor. La historia de Jonathan y Sam sirvió como un cruel recordatorio de la fuerza incontrolable de la naturaleza y la humildad que debemos tener ante ella, incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento acumulado. Y el papel de Pedro, el pescador común, no puede subestimarse, ¿sabes? Así que, amigos míos, ¿qué nos llevamos de una historia como esta, tan llena de belleza y dolor, que incluso en los lugares más idílicos, perfectos e intactos, la naturaleza tiene su lado implacable e incontrolable, que la vida es un hilo tenue, un suspiro fugaz, y que la misteriosa desaparición de personas puede ocurrir de repente, sin previo aviso, sin darnos tiempo a reaccionar, y que por mucho que queramos tenerlo todo bajo control, planificar cada paso, siempre hay un elemento de imprevisibilidad, de caos, que puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, remoto o salvaje. Nunca confíes ciegamente, ni siquiera en lo que parezca más seguro o familiar. El mundo es un gran escenario de maravillas y peligros que confluyen, y debemos ser conscientes de ambos. Y, en última instancia, la mayor lección es sobre la resiliencia humana, sobre el deseo inquebrantable de esclarecer cada desaparición inexplicable, de dar un final digno y una respuesta a las historias de los desaparecidos, sin importar cuánto tiempo lleve. ¿Qué harías si encontraras algo así? ¿Un objeto antiguo que pudiera albergar un secreto tan grande? ¿Crees, en el fondo de tu corazón, que cada desaparición puede tener una explicación, sin importar cuán extraña e improbable sea la verdad? Piénsalo, reflexiona sobre los matices de esta historia, y siempre, siempre, ten cuidado en quién confías, especialmente en lugares remotos donde la ayuda puede tardar en llegar. El mundo es hermoso, ¿verdad? Pero tiene sus peligros, y la vigilancia es nuestra mejor aliada.
Ahora que has aprendido cómo incluso un simple objeto olvidado en el fondo del mar puede desentrañar un misterio de años de antigüedad, arrojando luz muy necesaria, mira el siguiente video donde explico cómo la tecnología forense está revolucionando las investigaciones de desapariciones en tierra firme, brindando esperanza a innumerables familias que aún esperan a sus personas desaparecidas.